que esto puede sonarle extraño a mucha gente, es que la Biblia no nos manda celebrar esta semana de manera particular para recordar los eventos de la pasión, de la semana de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. O sea que la respuesta más corta es no, la Biblia no nos manda necesariamente que apartemos esta semana para recordar esos eventos de la pasión. Lamentablemente, lo que el mundo llama Semana Santa no es más que unas vacaciones extendidas. Se vende este tiempo como un tiempo de recogimiento. Se habla en las iglesias de el deber que tenemos de meditar en la muerte de nuestro Señor y en el significado de esa muerte, pero lo cierto es que para la mayoría de las personas, vuelvo y te repito, este es un tiempo no solamente de vacaciones, sino de unas vacaciones que en muchos casos tienen muy poco de santas. De hecho, uno ve las estadísticas en los periódicos después que pasa la Semana Santa y es increíble la cantidad de personas que tienen accidentes en la carretera por gente que maneja borracha. Se venden más bebidas alcohólicas que nunca. Lamentablemente, no solo que se ha convertido en un tiempo de vacaciones más, lo cual no es malo en sí mismo que la gente tome vacaciones, pero es una vacación que muy pocas veces tiene algo de santa. Entonces, hay una incoherencia cuando uno piensa en la cantidad de pecados que se cometen en esta semana en una forma muy libre, con la razón por la cual Cristo murió en la cruz del Calvario para salvarnos de nuestros pecados. O sea que la muerte de Cristo en la cruz tiene que ver con el pecado del hombre. Y muchas personas celebran la Semana Santa en una forma muy pecaminosa. Uno nunca puede generalizar porque puede ser que haya personas, inclusive hasta muchas personas, que tomen este tiempo para meditar en cosas santas. De hecho, yo sé que hay iglesias que toman este tiempo de retiro espiritual y se predica de la palabra del Señor y se predica el Evangelio. O sea que hay iglesias que toman ventaja de este tiempo, pero no es lo que la mayoría de la gente hace. Bueno, la Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5 versículos 14 y 15, el amor de Cristo nos constriñe. Y como esta es una palabra dominguera, déjame explicar lo que eso significa. El amor de Cristo nos empuja, el amor de Cristo nos presiona, el amor de Cristo nos mueve por el hecho de que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, el amor de Cristo nos debe constreñir, nos debe mover a reflexionar en ese amor y en la entrega que debemos nosotros tener a Él por causa de ese amor en esta semana, o eso es algo de toda la vida. Me encantó un pastor, amigo nuestro, Eduardo, Will Graham, que grabó un video que decía: Dios pide de nosotros no una Semana Santa, sino una vida santa. Y eso es precisamente el punto. O sea, Cristo murió para santificarnos, para que nosotros vivamos para Él los 365 días del año. Hasta que tú no te arrepientes de tus pecados y vienes al Señor confiando en su sacrificio y entregándote por entero a Él, tú no estás viviendo para Él, punto. O sea, tú no estás viviendo, te estás viviendo de espaldas a Dios, y ese es el gran pecado del hombre. O sea, que hasta que tú no vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, tú no vives para Él ni un solo día. Aún, Eduardo, en el caso de aquellos religiosos que aprovechan la Semana Santa para llevar a cabo ciertos rituales, porque te voy a decir algo, así como es verdad que hay personas que se van de borrachera a una vida licenciosa en esta semana, hay personas que de verdad se recogen religiosamente y llevan a cabo ciertos rituales durante la Semana Santa. Ahora, se olvidan del Señor el resto entero del año. Y te voy a decir algo, tan terrible es el que algunas personas tomen este tiempo como un periodo de vacaciones pecaminosas y licenciosas, como que tú calmes tu conciencia celebrando ciertos rituales durante estos días, cuando en realidad tú no te has arrepentido de tus pecados, tú no has confiado en esa muerte de Cristo en la cruz, ni te has entregado por entero a Dios. No calmes tu conciencia
porque tú hagas ese tipo de cosas. Ya Cristo padeció en la cruz todo lo que nos tocaba a nosotros padecer para ser salvos. Entonces, en ese sentido, ya Él pagó el precio completamente. No tenemos que hacerlo nosotros. Por eso es que la Biblia dice, por gracia sois salvos. Gracia es un regalo inmerecido de parte de Dios, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. De hecho, esa práctica, Eduardo, de practicar penitencia, viene de una mala traducción de la Vulgata Latina. Tú sabes que la Vulgata Latina era una versión de la Biblia del griego y el hebreo al latín, que no era una buena traducción, pero fue la traducción que se usó por muchos años durante la Edad Media. Y cuando la Biblia usaba en el griego la palabra metanoia, que significa arrepentimiento, cambio de mente, cambio de vida, la Vulgata Latina lo tradujo a hacer penitencia. Entonces, esa práctica vino de una mala traducción de las Escrituras. La Biblia no nos manda a hacer penitencia. La Biblia nos manda a confiar en Cristo, quien sufrió en la cruz del Calvario lo que nuestros pecados merecen por causa de la justicia y la santidad de Dios. Que cuando tú tienes una deuda tienes que pagarla. Cada vez que nosotros pecamos contra Dios, nosotros estamos violando su ley y estamos adquiriendo una deuda con su justicia. Ahora, esa deuda, Eduardo, es infinita porque nosotros pecamos cada microsegundo de nuestra vida. Como hemos dicho otras veces en estos mismos programas, el mandamiento más importante de la Biblia es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Eso no lo obedece a nadie ni por un segundo. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que nosotros vivimos violando los dos mandamientos más importantes todo el tiempo. ¿Quién podía pagar esa deuda infinita? La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Así que un ser perfecto en justicia, en santidad y en valor tenía que morir por nosotros. Y el único ser en todo el universo que tiene esas dos características es Dios mismo. Y Él no puede morir porque es Dios. Entonces, ¿qué pasó? Que Dios se hizo hombre. La segunda persona de la Trinidad se encarnó primero para obedecer la ley en mi lugar, lo que yo no podía hacer, obedecer la ley de Dios perfectamente, y luego morir en sustitución mía para pagar por mis pecados. Entonces, para la primera parte de la pregunta, ¿por qué tenía Cristo que morir? Bueno, porque la paga del pecado es la muerte, y Dios es perfectamente justo, pero es perfectamente amoroso. Así que en su amor, Él proveyó el sacrificio. En su amor, Él pagó. Y eso es lo glorioso del Evangelio. Y volviendo a tu pregunta anterior de las penitencias, por eso es que yo no tengo que latigarme, ni tengo que caminar sobre brasas, ni hincarme sobre pullas. Yo no tengo que hacer eso, porque ya Cristo sufrió todo lo que era necesario sufrir por el pecado. Él lo sufrió en la cruz. Que como bien decía Benjamin Franklin, hay solo dos cosas seguras en la vida: la muerte y los impuestos. Y en nuestro país, por lo menos, algunas personas pueden evadir los impuestos, pero no hay un país en el mundo donde las personas puedan evadir la muerte. Entonces todos tenemos una cita con la muerte, y la única forma en que nosotros podemos presentarnos delante del tribunal de Dios es habiendo confiado en el justo que murió por los injustos. Eso es en cuanto a aquellos que no conocen al Señor. Vuelvo y repito, no trates de calmar tu conciencia con rituales esta semana para luego vivir tu vida como tú quieras, porque eso no tiene sentido. Ahora, si tú eres cristiano, si tú te has arrepentido de tus pecados, si tú de verdad crees que Jesucristo murió en la cruz por ti, que Él derramó su sangre en la cruz para salvarte, para comprarte, ¿qué tú debes hacer? Oye lo que dice 1 Corintios capítulo 6, Eduardo, versículos 19 y 20. Dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, el cual mora en nosotros, el cual tenéis de Dios, y por lo tanto no somos nuestros. Yo no me pertenezco. Por lo tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
yo debo vivir para la gloria de Dios. Pero esa noche el Señor hizo ver a sus discípulos lo que yo quiero hacerles ver en esta mañana. El Señor les hizo ver que aquella primera Pascua que Moisés celebró la noche antes del Éxodo no era más que una sombra, no era más que un símbolo que apuntaba hacia una realidad más gloriosa, hacia una realidad objetiva y concreta que estaba a punto de llegar apenas unas horas más tarde. Podemos dividir este pasaje en tres partes. En primer lugar, veremos los detalles de la preparación en los versículos 12 al 16. Luego el anuncio del traidor en los versículos 17 al 21. Y luego la introducción de una nueva Pascua en los versículos 22 al 25. Así que veamos en primer lugar los detalles de la preparación. Versículo 12 una vez más. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua. Noten ese detalle editorial que Marcos incluye en su narración. Llegó ese día en que se sacrificaba el cordero de la Pascua. Sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos y hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Por más de 3 años Jesús y sus discípulos habían estado predicando el evangelio por toda Judea y por toda Galilea sin una residencia fija. Y miles de peregrinos habían llegado a la ciudad de Jerusalén por causa de la fiesta. La pregunta es: ¿dónde encontrarían ellos un lugar seguro en el cual pudieran comer todos juntos, Jesús y sus discípulos, la cena pascual? Porque recuerden, hermanos, hace unos domingos veíamos que los líderes religiosos de Israel ya le habían puesto precio a la cabeza de Jesús. Dice en Juan capítulo 12 versículo 57 que los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguien sabía dónde estaba Jesús, diera aviso para que le prendieran. Así que la ciudad de Jerusalén estaba repleta de gente. La persona de Jesús se encontraba en ese momento entre los más buscados de Israel. ¿Cómo iban a poder reunirse esa noche 13 hombres sin provocar un incidente que pudiera poner en riesgo la integridad física de Jesús? Sobre todo porque había algo que los discípulos no sabían, pero Jesús sí sabía. Ya Judas había hablado con los principales sacerdotes. Esa es la preocupación que parece estar en la mente de los discípulos cuando le preguntan al Señor: ¿qué vamos a hacer? Llegó el día de la Pascua. ¿Dónde encontraremos un lugar en la ciudad de Jerusalén en la cual podamos comer esa Pascua contigo? Ah, mis hermanos, pero Jesús está en control. Jesús está en control. Él no tenía todo preparado. Dice en el versículo 13: y envió a 2 de sus discípulos. Y por Lucas capítulo 22 versículo 8 sabemos que esos 2 discípulos eran Pedro y Juan. Dice: envió a 2 de sus discípulos sin que Judas lo supiera. Y les dijo: id a la ciudad y allí os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Y donde él entre, decid al dueño de la casa: el maestro dice: ¿dónde está mi habitación en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Hay 2 cosas que debemos resaltar en este pasaje. La primera es que en aquellos días las mujeres solían llevar el agua en cántaros, mientras que los hombres cargaban el agua en pieles. Así que era muy extraño encontrarse con un hombre cargando un cántaro de agua. Por eso es que el Señor le dice: vayan a Jerusalén. Ellos están en Betania, 3 kilómetros al sur. Vayan a Jerusalén y ustedes se van a encontrar en la calle con un hombre cargando un cántaro de agua. No iban a haber muchos hombres haciendo eso. Ahora, lo segundo que quiero resaltar aquí
Mis hermanos, es que no había manera de que Jesús pudiera saber de antemano que al entrar en la ciudad de Jerusalén, Pedro y Juan iban a toparse con ese hombre. De más está decir que es un hecho incontrovertible que en aquellos días no habían celulares. Mis hermanos, no había forma de que Jesús pudiera tener ese tipo de información a menos que poseyera un conocimiento sobrenatural y tuviera control de todas las cosas. Y eso es lo que parece que Marcos está resaltando aquí, porque las cosas que iban a suceder a partir de ese momento no tomaron a Jesús por sorpresa. Él siempre estuvo en pleno control de cada uno de los detalles que desembocaron en la cruz. Mis hermanos, nada sucedió por accidente. Vean el versículo 15. Él os mostrará un gran aposento alto, amueblado y preparado. Haced los preparativos para nosotros allí. Salieron pues los discípulos y llegaron a la ciudad y encontraron todo tal como él les había dicho. Y prepararon la Pascua. Todo sucedió exactamente como Jesús lo había descrito. Esa habitación, el aposento alto, estaba contemplada en el decreto soberano de Dios. Pero lo más importante es que aún la actuación de Judas, el traidor, estaba contemplada en ese decreto. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado, el anuncio de la traición. El anuncio de la traición. En el año 1906, un médico y filósofo alemán llamado Albert Schweitzer publicó una de sus obras más famosas titulada En búsqueda del Jesús histórico. Y Schweitzer decía en esa obra básicamente que Jesús, el pobre, se había equivocado al pensar que él era el Mesías que Dios había enviado a la nación de Israel al final de los tiempos. Pero lamentablemente, según él, las cosas se salieron de control y en vez de ocupar un trono, Jesús terminó clavado en una cruz. Pero mis hermanos, esa perspectiva de la vida de Cristo, que de paso sigue siendo muy popular en los círculos liberales en el día de hoy, no pasa la prueba de una lectura honesta y desprejuiciada de los evangelios. Si hay algo que nosotros vemos, sobre todo en los últimos capítulos de Marcos, es que Jesús sabía desde el principio que él se dirigía hacia la cruz. Y así se lo hizo saber a sus discípulos una y otra vez. Como dice un comentarista, nuestro rey sabe con exactitud hacia dónde se dirige y lo que va a suceder. Y escuchen esto: la gracia soberana usará incluso la maldad humana para llevar a cabo sus propósitos redentores. Y eso fue precisamente lo que sucedió con el caso de Judas. Versículo 17. Al atardecer, llegó él con los 12, y estando sentados a la mesa comiendo, Jesús dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me entregará, el que come conmigo. Ahora, por el texto paralelo en el Evangelio de Juan, nosotros sabemos que el Señor pronunció estas palabras con el corazón desgarrado. Dice en Juan capítulo 13 versículo 21 que Jesús se angustió en espíritu cuando anunció a sus discípulos que uno de ellos lo iba a entregar. Imagínense, mis hermanos, el impacto de esta revelación en la mente y el corazón de estos hombres. De hecho, Marcos nos dice en el versículo 19 que ellos comenzaron a entristecerse. Pero en el texto paralelo, en el Evangelio de Mateo, se usa una palabra griega mucho más fuerte que significa algo así como agitarse con violencia.
Eso cayó como un rayo en el corazón de los discípulos. ¿Cómo es posible que en medio de ellos hubiera un traidor? Ahora es interesante notar que en vez de acusarse mutuamente, ¿qué hicieron ellos? Comenzaron a dudar de sí mismos. ¿Acaso soy yo, Señor? ¿Acaso soy yo, Señor? Y esta pregunta está formulada en el original de una manera tal que requiere una respuesta negativa. Es como, ¿verdad que no soy yo? ¿Verdad que no soy yo, Señor? Yo conozco mis debilidades, pero no puedo imaginarme siquiera que yo pudiera hacerte algo así. Todos ellos experimentaron esa noche lo que alguien ha llamado una saludable autodesconfianza. Y mis hermanos, yo creo que los creyentes nos libraríamos de muchos males si desconfiáramos más a menudo de nosotros mismos. Porque no son pocos los que han caído a lo largo de la historia por haber asumido que no podían caerse. El que piensa que está firme, cuidado, cuidado, mire que no caiga. Mis hermanos, nosotros somos muy débiles, muy débiles. Y si queremos terminar bien nuestra carrera, no debemos poner nuestra confianza en nuestras propias capacidades. No podemos poner nuestra confianza en los años que tenemos en la fe. Es en dependencia del Espíritu de Dios. Día a día, descansando enteramente en la gracia que Él nos da, porque de otra manera no vamos a poder resistir hasta el final en la lucha con el pecado que mora en nosotros. En ese momento los discípulos estaban actuando con cordura al dejar un margen de probabilidad en contra de ellos mismos. ¿Verdad que no soy yo, Señor? Jesús no responde directamente a la pregunta, pero les reitera la realidad de que en medio de ellos había un traidor. Dice más adelante en el versículo 20, es uno de los 12. Es uno de ustedes, el que moja el pan conmigo. El Señor no solo conocía lo que había en el corazón de Judas, el Señor conocía lo que había sido profetizado en las Escrituras más de 1000 años antes. En el Salmo 41, versículo 9, donde el salmista dice que el traidor del Mesías sería alguien cercano, sería uno que comía de su pan. Y de hecho en el Evangelio de Juan, Jesús cita esa profecía. Los judíos, cuando comían, acostumbraban a colocar en la mesa unos tazones con salsa de frutos secos, especias, vinagre, y ellos mojaban eso con el pan sin levadura. Nosotros hacemos eso en el día de hoy. Cada uno de esos tazones normalmente se calculaban de acuerdo a 3 o 4 comensales, ¿verdad? Porque si hay muchos en la mesa, tiene que haber varios tazones para que los comensales más cercanos puedan usarlo. Ahora dice aquí que el traidor era uno que iba a mojar el pan junto con Jesús. Y eso nos sugiere, mis amados hermanos, que la noche de la traición Judas estaba sentado cerca del Señor. No como lo pintó Miguel Ángel en la Santa Cena, que Judas está al final. El traidor es uno que moja el pan conmigo. Y esto es un elemento que añade horror a la traición. No fue un extraño el que finalmente decidió vender a su maestro por 30 piezas de plata. Era uno de los suyos, alguien cercano, que había vivido con él por más de 3 años, que había sido testigo presencial del poder, la sabiduría y sobre todas las cosas el maravilloso, hermoso y extraordinario carácter de nuestro bendito Señor y Salvador.
Sí, la traición de Judas estaba contemplada en el decreto soberano de Dios. Pero ¿sabes qué, mi amigo? Nosotros no somos títeres del decreto divino. Cada uno de nosotros es responsable por las decisiones que toma, porque en cada momento nosotros decidimos hacer lo que queremos hacer. No somos títeres del diablo, ni somos títeres de Dios. Versículo 21. Porque el Hijo del Hombre se va, tal y como está escrito de él. Pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Este es uno de esos textos de las Escrituras en los que podríamos detenernos varias semanas sin agotar su contenido. Jesús tenía que morir y tenía que ser durante la Pascua. Recuerden lo que vimos hace unos domingos atrás cuando estudiamos los versículos 1 y 2 del capítulo 14. ¿Recuerdan? Los líderes religiosos de Israel habían tomado la decisión de arrestar a Jesús y llevarlo a la muerte después de la fiesta de la Pascua. ¿Recuerdan? Ellos decían, no durante la Pascua. Esto puede levantar un tumulto en el pueblo. Nosotros no sabemos cómo va a reaccionar la multitud cuando vean al que dice ser su Mesías siendo arrestado precisamente en una fiesta como la Pascua, que levantaba y ponía a flor de piel el nacionalismo judío. No durante la Pascua, pero mis hermanos, ningún hombre puede frustrar los planes de Dios. Y estaba escrito que el Mesías sería sacrificado durante la Pascua, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No podía ser en otro momento. Y saben, mis hermanos, qué fue lo que precipitó la actuación de los sacerdotes y los escribas. ¿Por qué tuvieron que hacer precipitadamente un plan B? Por la traición de Judas, precisamente. Por la traición de Judas. Dice en el Evangelio de Juan que cuando estaban sentados a la mesa comiendo la cena pascual, Jesús le dio a Judas el pan mojado y le dijo directamente: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Judas sale del aposento alto y avisa a los sacerdotes que el momento había llegado. De manera que es la traición de Judas lo que pone en movimiento esta trama perversa y diabólica para acabar con Jesús. Él estaba cumpliendo sin saberlo el decreto soberano de Dios con respecto a la muerte de su hijo. Pero al hacerlo, él estaba actuando voluntariamente. Voluntariamente. Bajo su completa y total responsabilidad. Judas esa noche hizo lo que él quiso. ¿Saben por qué? Porque él no amaba a Jesús. 3 años cerca, pero no amaba a Jesús. Jesús era para Judas simplemente un medio para lograr otro fin. Y cuando Judas se dio cuenta que Jesús estaba hablando demasiado de su muerte, seguramente pensó: a mí no me conviene seguir a un Mesías fracasado. Él fue responsable. De ahí las palabras de Jesús en el versículo 21: ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Mis hermanos, Jesús nos está enseñando aquí de la forma más clara posible que todo hombre es responsable de sus acciones. Pero al mismo tiempo nos está enseñando que la muerte no es el fin de la existencia humana. La muerte no es el fin. Si de la nada venimos y a la nada vamos, entonces la traición de Judas no tendría ninguna consecuencia. Su muerte lo llevaría de vuelta a la nada inexistente de la que había venido antes de nacer. Pero Jesús está diciendo aquí que hubiera sido preferible para él no haber nacido nunca.
que tener que enfrentar las consecuencias eternas de su pecado. Mi amigo, la Biblia nos enseña claramente que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Hebreos 9:27. No hay reencarnación. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, no una luz en un túnel. Después de esto, el juicio. Somos responsables de nuestra existencia. Estar vivo es una responsabilidad. ¿Saben por qué? Porque la vida termina en un tribunal. La vida termina en un tribunal. Cuando cada uno de nosotros comparezca ante la presencia de Dios para dar cuentas de nosotros mismos. De hecho, miren, si no va a haber un juicio al final de esta vida es una broma muy pesada. Una broma muy pesada. Pero es aquí precisamente donde entra en juego el significado de aquella primera Pascua que los judíos celebraron en Egipto la noche antes de su liberación. Dios, en su inmensa bondad, había provisto una salida de escape para poder perdonar nuestros pecados y al mismo tiempo mantener intacta su justicia. Y eso nos lleva a nuestro tercer y último encabezado: la introducción de una nueva Pascua. La introducción de una nueva Pascua. Cuando los judíos celebraban la Pascua, ellos tenían que seguir algo así como una especie de guión. Había un guión que ellos debían seguir paso por paso. Había una serie de cosas que ellos debían hacer. Había una serie de palabras que ellos debían pronunciar. Se colocaban en la mesa 4 copas de vino y doblemente diluidas en agua, que debían tomarse durante la cena en ciertos momentos específicos, mientras el padre de familia bendecía los elementos, el pan, la hierba, el vino, el cordero, y explicaba el simbolismo de cada una de esas cosas. Por ejemplo, el padre levantaba el pan y decía: este es el pan de nuestra aflicción, el que nuestros padres comieron en el desierto. Y así sucesivamente. Ahora, mis hermanos, imagínense la sorpresa de los discípulos cuando de repente Jesús se aparta del guión que los judíos habían seguido por cientos de años en una sociedad estrictamente marcada por sus tradiciones, y cambia por completo el significado de los elementos. Versículo 22. Y mientras comían, tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió, se lo dio a ellos y dijo: tomad, esto es mi cuerpo. En el Evangelio de Mateo dice: tomad, comed, esto es mi cuerpo. En otras palabras, este es el pan de mi aflicción, el pan que representa mi cuerpo, que será partido dentro de unas horas en la cruz del Calvario. Toman y coman de este pan, pero de ahora en adelante, cada vez que lo hagan, no lo harán en memoria del éxodo, lo harán en memoria de mí, como dice el texto de Lucas 22, versículo 9, 19. ¿Ustedes se imaginan eso, mis hermanos? ¿Qué pensaba Jesús de sí mismo, que de golpe y porrazo decide cambiar el significado de una fiesta religiosa que servía de recordatorio a uno de los eventos más importantes en la historia de Israel? ¿Qué era lo que Jesús pensaba de sí? Este es el pan de mi aflicción, cómanlo en memoria de mí. Pero el asunto no termina ahí. Marcos nos dice en el versículo 23
que inmediatamente después el Señor tomó en su mano una de las copas de vino. Y por varias razones, de verdad, hermanos, que yo no puedo entrar en esta mañana porque el tiempo no nos lo permite, por la secuencia de eventos, es 99.9% seguro que esa copa de vino era la tercera o penúltima copa que se tomaba durante la cena. Y dijo a sus discípulos, y luego van a ver por qué señalo eso, y digo a sus discípulos: esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. En los días del Antiguo Testamento, los pactos eran ratificados literalmente con sangre. Dos personas entraban en pacto, la una con la otra, partiendo un animal en dos y pasando por en medio de las dos mitades. Yo sé, niños, que eso suena grosero, pero esto es básicamente una especie de juramento autocondenatorio si uno de los dos dejaba de cumplir su parte en el pacto. Era como decir: así me parta Dios si yo no cumplo lo que estoy prometiendo en este acuerdo pactado. De manera que lo que Jesús está diciendo a sus discípulos esa noche, al levantar la copa, es que Él había venido a introducir un nuevo pacto por medio del cual los hombres habrían de relacionarse con Dios. Un nuevo pacto que sería ratificado unilateralmente a través del derramamiento de su propia sangre. Esta es la sangre del nuevo pacto, que por ustedes es derramada, y dice Mateo, para perdón de los pecados. Oh, mis hermanos, fue el cuerpo de Jesús el que fue partido en dos en la cruz del Calvario. Y como resultado de ese sacrificio de sí mismo, entró en vigencia un nuevo pacto entre nosotros y Dios. Ahora hay una nueva forma de relacionarnos con Él. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo a sus discípulos esa noche es que no existe otra manera de tener una relación genuina con el Dios vivo y verdadero si no es refugiándonos en Cristo por la fe, como el sacrificio sustitutivo provisto por Dios mismo para el perdón de nuestros pecados. No hay otra manera. Así como los israelitas comieron el cordero pascual la noche antes de su liberación de la esclavitud en Egipto, esta última Pascua se llevó a cabo la noche antes de que Dios proveyera un medio de salvación y liberación por medio del sacrificio de su Hijo. De hecho, noten algo extremadamente importante en la celebración de esta cena pascual que Jesús comió con sus discípulos esa noche. Cuando leemos los relatos de los 4 evangelios, vemos que Jesús bendijo el pan, Jesús bendijo la copa, pero ninguno de los evangelistas menciona el plato principal. Mis hermanos, déjenme hacerles una pregunta. ¿Cuál era la parte más importante en la celebración de la Pascua? El momento en que los israelitas se comían el cordero. El cordero inocente, el sustituto que había sido sacrificado para que la ira de Dios pasara de largo. Pero sorprendentemente, ninguno de los evangelistas menciona que esa noche hubiera un cordero en la cena. Me encantó esto. Dice alguien: no había cordero en la mesa porque el Cordero de Dios estaba sentado a la mesa. Jesús fue el plato principal esa noche. Jesús era el plato principal porque Él es, mis amados hermanos, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Unas horas más tarde se iban a cumplir en Jesús las palabras del profeta Isaías en Isaías 53, escritas 700 años antes.
Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, Él sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Los judíos al pie de la cruz decían: tú no confiabas en Dios, mira lo que ese Dios te ha hecho. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, Él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. El castigo que procuraba nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Pilato le decía: ¿es que no te vas a defender? Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Mis hermanos, cuando Jesús dijo a sus discípulos esa noche: toman y coman de este pan y beban esta copa, porque esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, Él no estaba tratando de decirles que acababa de hacer un milagro de transubstanciación, a través del cual ese pedazo de pan de repente se había convertido en su carne y el vino en su sangre. No, mis hermanos. Cuando Jesús instituyó la Santa Cena, su cuerpo estaba ahí presente. ¿Tenía dos cuerpos Él en ese momento? No, Él estaba tratando de mostrarles que a partir de ese momento los verdaderos creyentes habrían de celebrar la cena con un significado completamente distinto. Ya no es en memoria del Éxodo, es en memoria de mí. Y eso es lo que Pablo nos enseña en 1 Corintios capítulo 11 versículo 23. Él dice: yo les estoy entregando lo que yo recibí del Señor, que la noche que Él fue entregado tomó pan, lo partió y le dijo a sus discípulos: toman, coman en memoria de mí. Y luego repartió la copa y les dijo: toman, beban en memoria de mí. Comemos el pan, bebemos de la copa para recordar que Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros, como dice Pablo en 1 Corintios 5:7. Oh, mis hermanos, ya no tenemos deudas pendientes con la justicia de Dios, porque la ira que merecían nuestros pecados pasó por encima de nosotros para caer sobre Jesús en el momento de la cruz, cuando gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús quería que tú y yo supiéramos que Él fue desamparado en esa cruz por su Padre, para que tú o yo nunca experimentemos semejante desamparo. Él es nuestra Pascua. Pero hay otro aspecto importante en que la cena pascual celebrada por Cristo esa noche se apartó del guión. La Pascua era una fiesta religiosa, pero al mismo tiempo era una conmemoración eminentemente familiar. Los judíos se movilizaban cada año para comer la Pascua con su familia. Es algo similar a lo que ocurre en el día de hoy con el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, o la Nochebuena en países como los nuestros, la noche antes de la Navidad. Es una comida eminentemente familiar. Pero ¿qué vemos aquí en Marcos 14? Vemos a Jesús apartándose de su propia familia para celebrar esta Pascua con sus discípulos, que también tenían sus propias familias. Mis hermanos, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que Jesús está creando en torno a Él una nueva familia. Jesús está creando la familia de la fe. Es por eso que la Santa Cena no se debe tomar de manera individual, desconectado de una iglesia local. Tú no puedes decidir en tu casa: voy a llamar a mi vecino que es cristiano y vamos a celebrar la Santa Cena. No, esto es una ceremonia eclesiástica. Esta es una comida que nosotros debemos celebrar en familia, junto a ese grupo de hermanos y hermanas a quienes nos une un vínculo espiritual que ni la muerte puede destruir. Si hay algo que nos recuerda la celebración de la Santa Cena, es que aunque la salvación es individual,
el cristianismo no nos permite seguir viviendo de una manera individualista. Todos los redimidos del Cordero formamos una gran familia cuyos vínculos se manifiestan en una forma concreta cuando venimos a formar parte de una iglesia local. Pero hay algo más. Cristo se apartó otra vez de la forma tradicional como los judíos celebraban la Pascua en aquellos días, con el tema de las copas. Hace un momento decíamos que durante la cena pascual los israelitas tomaban 4 copas de vino. Fue en la tercera de esas copas que Jesús instituyó el nuevo significado de la Pascua, al decir a sus discípulos que esa copa representaba el nuevo pacto en su sangre. Pregunta: ¿qué pasó entonces con la última copa? Porque todos los relatos de los evangelios nos dicen: tomaron esa tercera copa, Jesús la bendijo, cantaron el himno y se fueron. ¿Qué pasó con esa copa? Vean el versículo 25. En verdad os digo, ya no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. El Evangelio de Mateo añade un detalle, dice: os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Mis hermanos, yo no sé ustedes, pero esto para mí es increíblemente impresionante. Cristo dejó en suspenso esa última copa para que esperemos con expectación la celebración de ese banquete escatológico del que participaremos en su presencia en la consumación de los siglos. Como dice el teólogo escocés Sinclair Ferguson, él dice: la copa que usualmente llevaba la Pascua a su fin, Cristo está diciendo aquí que la bebería luego, al inicio de ese tiempo de comunión sin límites en el reino de Dios. Esa es la promesa de Jesús. Queridos hermanos, es con ese sentido de anticipación que nosotros debemos vivir la vida cristiana, anhelando la llegada de ese día que con toda certeza llegará. Todas las escrituras con respecto a Jesús se cumplieron esa noche. Por eso dice Pablo: este es el evangelio que yo les prediqué, que Cristo fue entregado a morir conforme a las escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Eso estaba escrito, todo se ha cumplido y esto también se cumplirán. Mis hermanos, nosotros ya no tenemos cuentas pendientes en el tribunal de Dios, porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros. Ese es el gran mensaje del evangelio. Como dice Pablo en Romanos capítulo 5 versículo 1, que habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz para con Dios. Oh, qué bendita paz. Qué bendita paz. No es una paz como ausencia de problemas. Es el shalom del que hablaban los judíos, ese shalom que fue interrumpido por la entrada del pecado. Dice Cristo: ya nosotros tenemos paz para con Dios. El más justo ya nos perdonó. Así que, mi hermano, levanta tu cabeza. Levanta tu cabeza, porque a pesar de las tribulaciones y aflicciones que vamos a experimentar en este mundo caído, leíamos en Mateo capítulo 12 al principio: el mundo os perseguirá, dice el Señor, por causa mía. Pero podemos mirar hacia el futuro con confianza, porque fuimos comprados por Dios por medio de la sangre del Cordero, para poder experimentar una genuina y deleitosa comunión con Él.